Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la sección 6, gráficos especiales. Y en esta oportunidad vamos a ver lo que corresponde a la tabla y gráfico de Gantt, el cual se muestra acá en la hoja 4 Gantt. Esto de aquí es la tabla que he usado. Este, bueno, todo proceso, procedimiento o proyecto está compuesto por actividades, ¿no? Las actividades tienen una característica que tienen un inicio, una duración y un fin. Y el gráfico de Gantt lo que busca es poder mostrar de una manera visual la duración de la actividad y la relación que tiene esta actividad con otras, ¿no? Como por ejemplo acá la actividad 2 termina e inicia la actividad 3. En este caso, la actividad 1 y la actividad 2 inician de manera conjunta, pero la actividad 2 termina 2 días después. La idea de esto, de esta tabla de Gantt y bueno, y esta forma en la que está aplicado es que tú puedes mover, por ejemplo, la fecha de inicio se va a mover. Tú puedes mover la duración y debería moverse. Tú puedes mover diversos aspectos de esta gráfica y todo debería moverse de manera automática. Esto mismo se ve reflejado en este gráfico, ¿no? Este gráfico se ha construido también, pues, como puedes ver, con un gráfico de barras. Sobre la base de un gráfico de barras vamos a ver cómo se hace, pero vamos a copiar esto aquí, que es lo que ya se ha hecho. Acá ya no tiene formato, no tiene nada, y vamos a ver cómo se construye primero esta tabla de Gantt. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es darle formato condicional, una nueva regla, y nos vamos a esta última opción que dice utilice una fórmula que determine la celda para aplicar formato. Como vamos a usar una fórmula, toda fórmula empieza con el signo igual y vamos a usar una fórmula lógica llamada i, ¿no? Es una función condicional, ¿no? Y vamos a usar la lógica precisamente para eso. Es decir, lo que vamos a decirle a Excel es, oye Excel, quiero que pintes esta celda F42 siempre que esta de aquí, F41, sea el valor de F41 sea mayor o igual que el valor de C42. Entonces le vamos a poner mayor o igual. Mayor se lo puede hacer rápidamente con al 62 igual que C42. Ahora bien, acá hay que pensar un poco en el tema de las referencias, lo que hemos visto, referencias absolutas y relativas. En este caso, por ejemplo, en el caso de F41, ¿qué nos interesa? Lo que nos interesa en este caso es que puede variar las columnas, pero lo que no puede variar es la fila. Entonces debemos anclar la fila. ¿Y cómo se ancla una fila? Se ancla mediante el valor de dólar, ¿no? Acá está el valor de dólar, pero está en ambos, ¿no? En F y en 41. Para anclar la fila 41 solo debe estar delante del 41 y esta del F debemos de eliminarla. Usemos la lógica nuevamente. Ahora, en este caso, en el caso de las fechas de inicio, ¿qué es lo que nos interesa? Es decir, lo que nos interesa en este caso es que quede anclada la columna, que no pase a D, a E o se mueva a otro lado. Y lo que puede moverse aquí sí son las filas. Entonces vemos esto, decimos, oye, la columna tiene que estar anclada. ¿Y
¿Cómo se ancla? Con el símbolo de dólar. Acá está perfecto. Y aquí lo que puede moverse son las filas. Entonces doy suprimir esto. Perdón. Acá se ha movido. Lo suprimes y te queda bien. La celda, las filas pueden variar. La columna está anclada. En este caso es al revés, ¿no? La columna puede moverse, está libre, y la fila 41 está anclada. Con esto le ponemos punto y coma y seguimos con la lógica. Está diciendo, oye Excel, dale formato a aquella celda que sea mayor o igual que esta acá y menor o igual que E42. Es lo mismo, es decir, vamos a decirle, acá es la segunda parte, F41 tiene que ser menor o igual, menor es al 60, menor igual que esta acá, ¿no? Que E42. Bueno, aquí es del mismo modo, ¿no? F41, lo que interesa aquí es que las filas puedan variar, no, la columna puede variar, pero la fila no. Entonces liberamos a la columna y le quitamos este símbolo de dólar. En el caso de la fecha de fin, ¿no? La E42, lo que interesa es que puede variar las filas, pero no la columna. Tenemos que anclar la columna. Acá está anclada. Liberamos las filas. Le borramos el símbolo de dólar. Paramos al final y le damos y cerramos el paréntesis para activarlo. Entonces la fórmula ya está puesta, solo falta agregarle el formato. Vamos a agregar este acá. Volvemos a expresar la lógica. La lógica es esta. Le decimos a Excel, oye Excel, pinta esta celda F42 siempre que el valor de F41 sea mayor o igual que el valor de C42 y menor igual que el valor de E42, justo en ese intervalo. Entonces le damos a aceptar. Acá me sale un error, hay un problema con esta fórmula. Ahora vamos a ver. Ya, acá no he cerrado. No he cerrado, es decir, no he cerrado el... Acá debería de haber un un paréntesis y no lo hay. Entonces está mal esto. Vamos a corregir. Ahora sí, están los dos paréntesis. Ya, perfecto. Entonces, como ves, aquí esta celda ya tiene formato condicional con fórmula, pero como esta fecha corresponde, la de aquí, corresponde al 1 de junio y el inicio de esta actividad 1 es el 3 de junio hasta el 8 de junio, entonces no la pinta, porque es precisamente lo que le hemos dicho a Excel. Lo que tenemos que hacer es, para ver esto, vamos a poner el 1 de junio. Ya está. Ahora sí, este 1 de junio sí está dentro del intervalo de duración de la actividad 1, que va desde el 1 de junio al 8 de junio. Ahora bien, esto debería estar pintado hasta acá
y no lo está. ¿Y por qué no lo está? Porque todas las demás celdas no tienen formato. Hay que darle formato. Entonces, ¿cómo hacemos? Copiamos esto, lo vamos a hacer de manera, y seleccionamos todo el espacio que debería tener formato. Con esto nos vamos, podemos irnos acá, nos vamos a formato especial y le damos aquí en pegar formatos. Bueno, acá me ha salido con doble formato, debe ser porque debe tener un formato anterior. Vamos a revisar. Si tiene un formato anterior, que es este naranja, le voy a quitar, lo voy a eliminar. Perdón, este es el único formato que debería haber. Es el único formato. Pero la esencia de esta tabla no es debería de moverse así. Se copiado formato pero no se mueve. A ver. Lo que pasa es que no tiene ¿cómo se llama? No está la fórmula. Está copiado así. Ya, entonces ahora sí, y vamos a copiar las fórmulas de acá. Vamos a copiar las fórmulas de aquí para poder vincular la duración. Copiar fórmula. Ya. Entonces, la idea de ese tipo de gráfico es que te pueda mover. Se puede mover como usted desee, ¿no? Esto. Es decir, esto es lo que hemos logrado en base a formato condicional, ¿no? Y con el tema de tener una lógica clara sobre cómo darle instrucciones a Excel. Lo otro que debemos hacer para hacer este gráfico ahora es seleccionar, vamos a seleccionar primero estos dos, nos vamos a ir a insertar y nos vamos a ir acá y vamos a dar un momento, ese gráfico no está funcionando. Vamos a graficar primero esta. Ok, aquí vamos a añadirle otra serie que sería la segunda, que es, perdón, vamos a ver un momento porque no se ve, no se visualiza, no lo van a poder ver. Vamos por acá, vamos a seleccionar otra serie y agregamos esta. ¿De acuerdo? Nos paramos acá y le vamos a dar aquí para seleccionar los nombres de las actividades. ¿De acuerdo? Lo otro que se hace aquí es bueno, a estas azules quitarle el formato. Vamos al formato, le vamos a dar relleno, el contorno también le vamos a quitar y ya más o menos da un efecto de este modo, ¿no? Pero tampoco tiene la forma como esta. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a darle formato
acá lo que estamos viendo es que, por ejemplo, este eje, el eje vertical, empieza en 16 y termina en 1, cuando debería de ser al revés. Entonces, botón derecho, dar formato al eje, y acá hay una opción, déjame ver, categorías en orden inverso. Ahora sí, más o menos está, ¿no? Y bueno, acá lo que tenemos que hacer es poner, mover este eje de acá de las fechas. Pero para mover este eje, nosotros lo que vemos aquí es que, bueno, empiezan las actividades el 1 de junio, ¿no? Y según lo que tengo en mi tabla, termina el 26. Pero para poder graficar mejor, lo ideal sería que termine el 30 de junio, es decir, la última fecha disponible en esta programación. Entonces, necesitamos que esas dos fechas poderlas meterlo en los intervalos. Para eso, esta fecha la vamos a copiar acá como valor, es decir, este es inicio, periodo, pero está como serie numérica, y el fin del periodo también lo vamos a copiar, lo copiamos como valor, fin del periodo. Entonces estas dos nos va a servir para acotar, ¿no? Uno es 43.617 y el otro es 43.646. Entonces esto lo usaremos acá. Botón derecho, formato al eje, y le ponemos acá en mínimo, le vamos a poner 43.617, y en máximo le ponemos 43.646. Esto se puede hacer porque precisamente, como les había dicho en una sesión anterior, las fechas en Excel son una serie de números ascendente. Entonces se puede hacer eso. Bueno, lo demás es básicamente formato. Usted puede darle el formato que mejor le plazca. Yo le voy a dar otro formato para no copiar el mismo. Darle un amarillo, ¿no? Y tal vez esta parte de acá interna la vamos a dar de color celeste, qué sé yo, y tienes el mismo gráfico. Bueno, como ya ha cambiado un poco las fechas, es decir, la duración de las actividades, lo he estado manipulando, no es idéntico, pero la lógica de su construcción sí lo es. ¿Qué es lo esencial para hacer este tipo de gráficos? Uno, tener tu lista de actividades, tu periodo de inicio a fin, ¿no? Es decir, por ejemplo, no necesitarías tener esto de acá, porque este gráfico sustituye precisamente todo esto. Para eso es para eso. Es decir, difícilmente vas a tener una tabla, un gráfico, ¿no? Lo usual es que tengas esto y tengas esto acá. O si no, si deseas trabajar con la tabla mejor, trabajas con esta tabla y que ya tiene formato condicional. Bueno, es una cuestión de elección, ¿no? Bueno, esa es la idea de este video, poder enseñarte cómo se puede usar Excel para el gráfico de Gantt. Evidentemente
no tiene las opciones que tiene pues MS Project, que es un software también de Microsoft, pero que es ya especializado en gestión de proyectos y que te hace pues estos gráficos y con muchas más cosas, con temas de costos, tiempos, este y otras opciones que te permite tener un mejor análisis. Pero para una cuestión básica, elemental, Excel puede dar pelea en este asunto, ¿no? Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Eh, Repliquen lo que están viendo. Es básicamente el consejo.